Amén, gloria a Dios. Le damos un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Vamos, fuerte ese aplauso, Señor, en esta noche. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos está permitiendo reunirnos en este día y vamos a orar para la palabra que vamos a compartir en este momento mientras se está ajustando el sonido. Vamos a orar por eso. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias por esta noche. Te damos las gracias por este momento, por este tiempo. Te pido, Señor, que sea a través de la presencia de tu Espíritu Santo, que tu palabra fluya, que tu palabra reine, que tu palabra gobierne, que tu palabra edifique nuestras mentes y nuestros corazones. Que seas tú ayudándonos, que seas tú, Señor, fortaleciéndonos. Sabemos que hay promesa, que tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has enviado. Cumple el propósito de tu palabra en este día. Cumple el propósito de tu palabra en aquellos que están presentes, en aquellos que están en línea en este momento. Cumple, bendito Dios, tu propósito en la vida de cada uno de ellos, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Para honra y gloria de tu nombre te pido que lo hagas, te pido que lo lleves a cabo y que sea tu presencia y tu poder manifestándose poderosamente. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios fuertemente? Amén. Damos la gracia también a todas las personas que en este momento están conectados en línea. Esperamos y creemos que la palabra va a bendecirles poderosamente. Vamos a seguir hablando, como he estado compartiendo en diferentes miércoles, sobre destruir diferentes tipos de gigantes. Hoy vamos a ver otro gigante y es el gigante de la duda. Así que vamos a ver cómo destruimos al gigante de la duda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vamos a ir al libro vamos a leer prácticamente dos porciones bíblicas. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Nuevamente, estos son principios de vida que hemos compartido, principios de fe. Y dice así el versículo 18. Recuerde, si usted está conectado en línea, comparta con otras personas esta transmisión, o si usted está aquí, envíele a las personas este enlace para que se conecten y obviamente luego sigue usted prestando atención ya que está aquí en persona. Amén. Versículo 18, vamos a leerlo por favor en la Nueva Traducción Viviente. Usemos la Nueva Traducción Viviente. Versículo 18 dice de esta manera: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham, diga conmigo, la fe de Abraham. Dice, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Dice la palabra, y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía. ¿Qué era lo que él reconocía? Que tenía 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igualmente que el vientre de Sara. Dice el versículo 20, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir
todo lo que promete. Quiero que leamos juntos ese último versículo, el versículo 21. ¿Están listos? 1, 2, 3. Abraham estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Miremos otra porción bíblica en el libro de el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. Lo vamos a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, versículo 6 al versículo 7. Está hablando, el contexto es de que si alguien necesita sabiduría, que se la pida a Dios, que es generoso para darla. Pero igual, en cualquier situación, en cualquier momento, en cualquier cosa que enfrentemos en la vida, cuando pedimos algo a Dios lo debemos de pedir de esta manera. Dice el versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Noten ustedes cómo ese versículo 6 dice que cuando le pidamos algo a Dios nos aseguremos de que nuestra fe sea solamente en Dios y que no dudemos. Y dice que una persona que duda, dice, tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento mueve de un lado para otro. Vamos a ver este tema, destruyendo al gigante de la duda. Y antes de darles 6 puntos, 6 principios de cómo logramos que la duda salga de la vida de uno, vamos a entender ciertas cosas para poner el fundamento. La duda es lo contrario a la confianza. ¿Escuchó eso? La duda es lo contrario a la confianza. Diga fuertemente conmigo, la duda, fuertemente, eso es lo más fuerte que pueden hacer, como al vecino. Los jóvenes como respondiéndole a papá y mamá. Ah, ¿verdad? Ahí sí. ¿Listos? 1, 2, 3. La duda es lo contrario a la confianza. Una vez más, la duda es lo contrario a la confianza. Dudar de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios desea hacer en tu vida o en mi vida, se convierte en un enemigo para nuestro destino. Lo vuelvo a repetir. Cuando uno comienza a dudar de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios desea hacer en la vida de uno, eso se convierte en un enemigo de la fe de uno, un enemigo del destino de uno. Nuestra fe decide nuestras experiencias. Es de acuerdo a lo que nosotros elijamos, lo que nosotros querramos. Nuestra fe decide nuestras experiencias y por eso nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante la fe? Porque simple y sencillamente Dios responde a la fe. Dios responde a la fe. Dios anhela que nosotros confiemos en Él, porque todo lo bueno que Dios ha planeado para la vida nuestra, para tu vida, para los tuyos, todo lo bueno que Dios ha planeado, eso se llevará a cumplir, eso se ejecutará en el momento en que nosotros tengamos una confianza certera en Dios. Eso ocurrirá cuando nosotros confiemos en Dios. Y Dios anhela que nosotros confiemos en Él. El diccionario define
la palabra duda como vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Lo vuelvo a decir. Duda, dice el diccionario, que es vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. Es sinónimo de desconfianza, incertidumbre, indecisión, titubeo, vacilación. Por eso es que la Biblia de las Américas, cuando leemos un pasaje que vamos a leer que leímos del libro de Romanos, dice que Abraham no vaciló, no titubeó, porque eso tiene que ver con dudar. Dudar tiene el sentido en el original de vacilar. Tiene que ver con pausar o refrenar en incertidumbre o tener falta de voluntad en querer lograr algo. Sí, cuando uno está dudando significa juzgar, dudar, distinguir, hacer distinción de algo. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que nosotros tengamos puesta nuestra confianza en Él. Dios quiere que confiemos en Él. Y nosotros debemos de aprender a no dudar y entender de que la duda es lo contrario a la confianza. De pronto, algún médico te ha dado algún diagnóstico. De pronto, has escuchado una noticia. De pronto, te ha llegado un informe contrario. De pronto se está dando una situación adversa, se está dando una situación complicada. Pareciera ser que las cosas están yendo al contrario de lo que uno ha estado esperando, pero uno debe de entender que la duda es lo contrario de la confianza. Nosotros debemos de seguir confiando en Dios y seguiremos confiando en Dios independientemente de cuál es el resultado de todo aquello que nosotros esperamos. Es como aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego ardiente, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron que ellos creían, ellos hicieron su declaración de fe, ellos dijeron: nosotros creemos que Dios puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Pero le dice: pero aún si Dios no nos liberara, le dijeron al rey Nabucodonosor, te declaramos, oh rey, de que no nos vamos a inclinar. Es el tipo de confianza independientemente de cuál es el resultado. Pero algunas cosas muy importantes. ¿Cuáles son los resultados de la duda en la vida de un creyente, en la vida de una persona? Lo primero, recuerde que esto no son las 6 cosas de cómo destruir el gigante. Les estoy diciendo de los resultados de la duda en la vida de un creyente, en la vida de una persona. Lo primero es que la duda destruye tu confianza y anula tu recompensa espiritual y material. La duda destruye tu confianza y anula tu recompensa espiritual y material. Leímos allí en el libro de Santiago que cuando pidamos algo a Dios, se lo pidamos, dice claramente ese versículo 6, dice: asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Y dice que una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable, tiene el pensamiento dividido, es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Y luego hay una declaración en el versículo 7: esas personas no deberían esperar nada del Señor, no porque el Señor no pueda darles nada, sino por la condición de dudar. Lo único que las tinieblas van a tratar de hacer con la vida de uno es ubicarlo a uno, posicionarlo a uno de tal manera que uno está violando o yendo en contra de algún principio bíblico establecido. En este caso, el principio de la fe, el principio de la confianza versus la duda. Cuando uno está dudando, por ejemplo, cuando uno duda del valor que uno tiene sobre uno como persona, es un ataque demoníaco contra tu valor como persona, contra tu autoestima y contra tu confianza.
contra tu confianza. Lo segundo, del resultado de la duda en la vida del creyente, le dije lo primero, destruye tu confianza y anula tu recompensa espiritual y física. Solamente con eso, ya solamente con eso tenemos suficiente para cuidar nuestra mente y nuestro corazón de no dudar delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo segundo es que dudar es la causa por la cual una persona sea de doble ánimo, de doble mente, de dos maneras. Como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, una persona que tiene la lealtad dividida, porque cuando dice de doble ánimo, se está refiriendo de dos mentes, de dos maneras. Uno no puede caminar la vida cristiana un domingo en victoria, ya lunes y martes anda casi aterrizando, ya para miércoles y jueves ya va arrastrándose en la tierra, ya para viernes y sábado ya está prácticamente en el subterráneo. Uno no puede vivir la vida cristiana así. Uno tiene que caminar todo el tiempo en victoria, porque escuche bien, si puede apuntar esto, apúntelo. La estrategia o una de las estrategias de las tinieblas para neutralizar tu confianza en Dios es lo siguiente: agregar otra forma de pensar al lado de lo que Dios dice. Lo vuelvo a repetir para los que lo están apuntando. Los demás tienen cara de inteligente, pero les pregunto de aquí a 15 días no se van a acordar. Trate de apuntar, que este principio es muy importante, muy importante. En cuanto a la duda, como la causa que una persona sea de doble ánimo, esta es una de las estrategias de la tiniebla: agregar otra forma de pensar al lado de lo que Dios dice. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí me explico? Les pongo un ejemplo sencillo. La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia dice que somos más que vencedores. Digamos, sales de un servicio el día domingo o de una reunión de célula o una reunión de oración y te sientes que sales fortalecido, fortalecida. Sientes que en ese momento, si se te atraviesa un demonio, lo vas a agarrar del cuello, si es que tienen cuello, y lo vas a sacudir de un lado para otro y vas a caminar en victoria. Te sientes victorioso, te sientes victoriosa, pero de pronto comienzas a tener retos, comienzas a tener adversidades y las tinieblas inmediatamente agregan otro pensamiento al lado de lo que Dios dice. ¿Cuál es ese otro pensamiento? No es verdad. Tú no eres victorioso. Tú no eres victoriosa. Si fueras victorioso y victoriosa, no te estaría pasando lo que te está pasando. Si tú tuvieras fe, no te pasaría nada de esto. Si tú tuvieras victoria, estuvieras ganando en este momento, pero estás perdiendo, te va mal, te va al contrario. Las tinieblas así van a actuar porque saben que solo necesitan poner a una persona en el estatus, en la condición de una persona de doble ánimo. Solo necesitan ubicar a la persona en esa posición de doble ánimo, de dos mentes, de dos maneras de pensar, de tener esa incertidumbre, porque inmediatamente esa persona califica para lo que dice el versículo 7 de Santiago 1:7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. En la Biblia de las Américas creo que dice: no espere el tal recibir cosa alguna de parte de Dios, porque dice que es una persona, dice el versículo 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Me explico? Dudar es la causa que una persona sea de doble ánimo. Lo tercero es que la duda produce, esto lo compartí un tiempo atrás, este punto específico, de que la duda produce tragedias tan rápido como la fe produce milagros. La duda produce tragedias tan rápido como la fe produce milagros. 2 espías fueron a Canaán. Ellos espiaron la tierra durante 40 días. 10 regresaron llenos de duda y incredulidad. Por cada día de duda, Dios les dio un año de pesares. Recorrieron la tierra
y los días que recorrieron la tierra y regresaron con duda, eso cada día se convirtió en un año para ellos y estuvieron 40 años en el desierto. Definitivamente que la duda produce tragedias tan rápido como la fe produce milagros. Otro elemento muy importante, y quiero que le pongan mucha atención a esto: la duda autoriza que sobrevenga un ataque contra tu vida, porque la duda lo despoja a uno de toda protección. Si hay algo que me he dado cuenta a través de todos los lugares donde he podido predicar el evangelio, las iglesias donde he podido compartir, las iglesias donde he podido predicar, me he dado cuenta de hay algo que se repite y se repite y se repite constantemente, y es que hay una gran cantidad de creyentes que no conocen nada acerca de lo que son como nueva creación, como nueva criatura. No entienden casi nada de la justificación y mucho menos acerca de la fe. Casi no saben de la fe. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes pasarían ese examen, porque aquí se predica bastante de eso. Eso supongo que lo pasarían el examen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay como 7 preparados para el examen de todos los que están acá. ¿Cuántos dicen amén? Y me he dado cuenta que mucha gente no sabe acerca de la fe. Y por eso es que muchas personas hacen oraciones 911, oraciones de emergencia. Solo comienzan a orar cuando hay una tragedia, cuando hay un problema, cuando hay una dificultad. Hay alguien enfermo, comienzan a orar. Se está desbaratando el matrimonio, comienzan a orar. El negocio no está caminando bien, comienzan a orar. Pero antes de eso no oraban para nada. Se recuerdan un par de años atrás, yo le dije, muy importante aprender sobre la fe, porque es un tanto complicado de que una persona que ya está, digamos, en una cuestión de enfermedad. Yo te doy un consejo: cuando estás teniendo un reto físico, trátalo como tal, como un reto físico, pero no permitas que eso llegue a tus emociones. Porque si ese reto físico llega a tus emociones y tú vives hablando constantemente de lo que te está pasando, yo entiendo que uno tiene que hablar con personas de autoridad, pedir un consejo o que le apoyen en oración, pero me refiero a una persona que constantemente su hablar es quejarse de lo que le está pasando. No permitas que ningún reto físico llegue a tus emociones. ¿Sabes por qué? Yo sé que Dios te ama. Mi Biblia dice que Dios te ama. Y mi Biblia dice que Dios tiene cuidado de los suyos. Así que sea como sea la situación, tú tienes que estar clara de que Dios te ama, porque la Biblia también dice que para los que aman a Dios, ¿qué es lo que pasa con los que aman a Dios? ¿Qué es lo que pasa con la gente que ama a Dios? No les escucho. ¿Qué pasa con la gente que ama a Dios? Todas las cosas cooperan para bien. La duda autoriza que sobrevenga un ataque contra la vida de uno. El libro de Job es un libro lleno de mucha historia, de mucha literatura, de muchos principios de relación, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy importante que se declara en los primeros capítulos del libro de Job. Job dice ahí en ese libro que Job habló y dijo lo siguiente: lo que más me sobretemía me vino. Léanlo, están los primeros 3 capítulos. Lo que más me sobretemía me vino. Es decir, que había momentos en que Job parece pensar: ¿qué pasaría si pierdo todo? ¿Qué pasaría si se me muere mi familia? ¿Qué pasaría si pierdo esto? ¿Qué pasaría si me enfermo? ¿Qué pasaría si me da esto? ¿Qué pasaría si me da lo otro? Lo que más me temía me sobrevino, dijo Job. Ahora, eso no quiere decir que uno no debe de pensar en el futuro.
Eso no quiere decir que uno no debe de pensar y proyectarse hacia el futuro y ver la vida con realidad, porque hay que ser realistas, pero no hay que ser pesimistas. ¿Entendemos la diferencia de ambos? Una persona puede ser realista, no significa que está siendo pesimista. El problema es de que la sociedad de hoy en día, y hay muchos creyentes que son realistas, pesimistas. La duda autoriza a que sobrevenga un ataque contra tu vida. La duda lo despoja a uno de toda protección. Y por eso es que el enemigo quiere que dudemos. ¿Cuál fue el primer pensamiento que vemos en las Escrituras que se sembró en la raza humana? Si uno, es muy importante, hay ciertos principios en el estudio de la palabra y está el principio de primera mención. Cada vez que se menciona algo por primera vez, tiene un énfasis fuerte. ¿Cuál es el primer pensamiento que se introduce en la raza humana después de que Adán y Eva escuchaban de Dios? ¿Cuál fue el primer pensamiento? Satanás les dijo, yo no sé si dijo pero la expresión fue con que Dios os ha dicho. Inmediatamente entró un pensamiento al lado de lo que Dios dice. Y eso es lo que crea que uno camine con duda. No solo los creyentes conocemos de la Biblia, también las tinieblas. Y las tinieblas siempre van a tratar de que uno se posicione de tal manera que uno quede en una posición en que no, es que no puede recibir nada porque está dudando, no puede recibir nada por esto. Recuerden que lo que hemos hablado, la fe llega cuando uno escucha a Dios hablar, como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hemos aprendido que la fe es confianza en Dios. Hemos aprendido que la fe es activada mediante la voz. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: y teniendo todo el mismo espíritu de fe, creímos, por lo cual también, ¿qué cosa? Hablamos. Ahora, ¿cómo nosotros conseguimos que el gigante de la duda salga de la mente de uno, o uno lo desarraigue, o uno anule su efecto? ¿Cómo consigue esto? Número uno, es sencillo. Número uno, no es tan profundo, es sencillo, pero por ser sencillo se pasa por alto. Lo número uno es, ¿cómo consigo que salga la duda? Haciendo que entre la fe. Es sencillo. ¿Cómo consigo que un cuarto deje de estar oscuro? ¿Qué es lo que hago? Enciendo la luz. La luz siempre va a desplazar las tinieblas. Las tinieblas no pueden permanecer donde hay luz. Es imposible. La luz siempre va a desplazar las tinieblas. Así que, ¿cómo yo consigo que salga la duda? Haciendo que entre la fe. Cuando Dios comienza a hablar sobre la vida de uno, cuando la palabra de Dios comienza a llegar sobre la vida de uno, la duda y el temor desaparecen. Y deja a uno de ser una persona que camina de esa manera. Hablaba con uno de nuestros líderes unos minutos atrás, y en la plática que teníamos me recordaba que después del tiempo de pandemia, uno de los doctores que comenzaron a hacer mucho dinero son los psicólogos. Hay mucha gente yendo a psicólogos, creyentes yendo a psicólogos. Que el psicólogo les diga cómo superar su situación. Yo debería de sacar un título de psicólogo, porque en realidad lo único que hace es sentarse y dejar que la gente hable. Solo me consigo un sofá bonito y le digo a la gente: siéntese y hable.
y que la gente hable. Pero creo que en este estudio muestra que se ha levantado un alto nivel de gente con enfermedades mentales, gente sufriendo depresión, gente creyente yendo a psicólogos y todo eso. Y por favor, quiero que comprendamos algo. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su preeminencia, y para nosotros los hijos y hijas de Dios, el primer lugar lo debe de tener Dios, la preeminencia lo debe de tener la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de tu situación y tu circunstancia? A menos que sea un psicólogo cristiano, va a tener una psicología cristiana basada en la palabra del Señor. De lo contrario, va a ser algo diferente. Uno hace que la duda salga de la vida de uno, haciendo que entre la fe. Recuerda algo: vivimos en este mundo, donde en este mundo hay realidades que nunca vamos a poder cambiar, iglesia. Nunca en este mundo, mientras estemos en este mundo, a menos que Cristo venga. Los que estamos aquí presentes, si no partimos de este mundo antes que Cristo venga, entonces nosotros vamos a ser de los que vamos a salir de este mundo sin haber experimentado muerte. De lo contrario, si el Señor no viene en el momento que nos toca a nosotros partir de este mundo, algún día en la vida, los que estamos acá, tendremos que partir algún día. Son realidades, a menos que haya un propósito divino sobre la vida de uno y Dios le extienda a uno los años, como hizo con un rey en el Antiguo Testamento. Hay realidades que no podemos cambiar, pero uno no puede caminar dudando. Uno tiene que creer de que Dios te ha llamado para ejecutar algo. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere hacer algo a través de tu mente, tu corazón, tu boca, tus talentos, tus habilidades, tu capacidad. Y para hacer que la duda salga de la vida de uno, hay que hacer que entre la fe. Si la fe entra, la duda sale. La fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 2, si lo primero es hacer que entre la fe, lo número 2 es también sencillo, pero nuevamente por ser sencillo se pasa por alto. La fe viene por oír las palabras de Dios. Acostúmbrate a escuchar buena palabra cada día. Acostúmbrate a escuchar palabra que es bien cristocéntrica y basada en las Escrituras. Tenemos mucha motivación personal en estos tiempos, que tiene su lugar. Pero escuche una parte, porque no es la motivación de una persona la que va a activar tu fe, es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en tu situación? ¿Qué habla la palabra de Dios en lo que te está pasando? Escuché de una persona que estaba teniendo como ataques de demencia, y esa persona comenzó a meterse con Dios y encontró ese pasaje en el libro de Corintios cuando el apóstol Pablo dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta persona comenzó a decir: yo no me puedo volver loco, no lo acepto, me rehúso a eso. Y él decía: la única locura que puedo tener es estar loco por Jesús. Pero yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo los pensamientos de Cristo. Yo soy una nueva creación. Tengo la mente de Cristo. Y esta persona superó esa situación. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír las palabras de Dios. Lo tercero, ¿qué les parece? ¿Voy bien a este ritmo? No se me alegren, los otros 3 puntos son largos. Lo tercero, lo que entra en ti, lo que entra en uno, va a determinar qué es lo que sale por la boca. Les dije, ¿cómo uno logra que las tinieblas, la oscuridad se vaya de un cuarto? Encendiendo la luz. Y lo que está entrando en uno va a determinar lo que va a salir de uno. Cuando uno deja que la luz del Evangelio, que la luz del Señor entre en la vida de uno, obliga, las tinieblas están
obligadas. No es que no hay ni que preguntarle opinión, no hay diferentes opciones. Cuando la luz está presente, las tinieblas están obligadas a salir, están obligadas a desaparecer. Es lo que se llama la ley del desplazamiento. Entra la luz, salen las tinieblas inmediatamente. Ustedes pueden entrar a un lugar oscuro, a un cuarto oscuro, y encienden la luz. No van a quedarse ahí sentados. No, esperemos 5 minutos para que se vaya la oscuridad. Se comienza a ir poco a poco. Démosle 5 minutos para que vaya saliendo la oscuridad poco a poco. No estamos hablando de un amanecer. Estamos hablando de cuando se enciende la luz en un cuarto, las tinieblas inmediatamente desaparecen, se van. Porque es la ley del desplazamiento. La luz desplaza toda tiniebla. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Número 4, cada decisión que tomamos en la vida, tendrá su base en el temor o en la fe. En el temor y en la fe, o en la fe. Debemos aprender a desarrollar nuestra fe. Debemos de aprender a desarrollar nuestra fe, ya que la gente, escuche bien, tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe, ya que mucha gente va a contribuir a nuestras dudas. Tú le puedes estar compartiendo a alguien: mire que me pasa esto, yo también me siento así. Mire que yo conozco a un vecino y se enfermó de lo mismito. No estoy diciendo que usted ya le soltó la palabra, ¿no? No estoy diciendo que usted se va a enfermar de eso, pero le estaba dando lo mismo, casi lo mismo, y se enfermó. Hace 15 días lo enterraron. La gente va a contribuir a las dudas de uno. Son pocas las personas que te vas a encontrar que cuando tú les compartes algo, a menos que entiendan los principios de fe, van a decir: no, hermano, no, hermana, usted es más que vencedor, usted va a salir adelante. Lo que pasa es que a veces se malinterpreta la cuestión de la realidad, porque yo puedo estar teniendo un dolor, esa es la realidad. Pero si yo caigo en pesimismo por eso, yo pongo peor eso. Y si comienzo a hablar con personas que tienen el mismo dolor que yo tengo, sin tener fe, no, aquello se convierte en una fiesta de lamentaciones. Porque la gente siempre van a contribuir a las dudas. Usted puede hacer una prueba. No, mejor no haga esta prueba, se lo digo de ejemplo. Uno puede decir, qué sé yo, está hablando con un vecino o alguien y usted puede decir: a veces he dudado de la existencia de Dios. Más de alguno te va a salir: yo también. Igual, a mí me pasa igual. Y de pronto se hace alguien: bueno, es normal. Es normal dudar que Dios es. No es normal. Será normal para un inconverso, será normal para un incrédulo, pero para un hijo de Dios no es normal. ¿Será normal que tú creas que tu padre terrenal no existe? ¿Será normal? Independientemente si tienes buena relación o no, ¿será normal decir: tengo dudas si mi padre existe? Tengo dudas si tengo papá o no. Con el simple hecho de verte vivo, es una afirmación de que tienes papá. Tal vez no estuvo ahí presente, pero lo tienes. Y no es normal dudar de esa manera. De la misma manera no es normal dudar de la existencia de Dios. Recuerden eso. Cada decisión que uno toma va a estar ya sea fundamentada o va a provenir esa palabra del temor o de la fe. Y uno tiene que aprender a desarrollar su propia fe, porque la gente va a contribuir a las dudas de uno. Edifica tu fe.
Dile que está a tu lado, edifica tu fe. Dígaselo fuertemente, edifica tu fe. Miren lo que dice rápidamente se los leo. Colosenses, capítulo 2, versículo 7, lo vamos a leer todo en la nueva traducción viviente. Colosenses 2:7 dice: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. La fe de uno se va a fortalecer en la verdad. Edifica tu fe, fortalece tu fe en el Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Miren cómo dice ese mismo pasaje en la Biblia de las Américas, para que miremos la palabra bien alimentado. Dice el versículo 6 en la Biblia de las Américas: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Nutrición, alimentación, nutre bien tu fe, alimenta tu fe. Vivimos en la era de la nutrición. ¿Cuándo años atrás íbamos a estar leyendo el label de lo que compramos en la parte de atrás? Cuando hace 15, 17, 18 años nos poníamos a ver cuánto azúcar, cuántos carbohidratos, cuánto. Lo único que hacíamos era, si se abría la tapadera y uno probaba, ¿sabe bien? Dele. Pero la educación y la información le enseña a uno que no todo lo que sabe bien es nutritivo. Hay que nutrirse. Nutrirse tiene que ver con proporcionarle al organismo las sustancias que necesita para realizar sus funciones. Lo mismo es la fe. Dice que debemos de nutrir, de estar bien alimentados. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Un pasaje muy conocido, ustedes tienen las conocen en esa cita bíblica, Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice que renovemos nuestra mente, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Hay que saturar la mente con la palabra de Dios. Cuando la mente está saturada con la palabra de Dios, toda duda es repelida, toda duda es rechazada. Amén. Así que cada decisión que uno toma va a provenir ya sea del temor o de la fe. Que nuestras decisiones sean basadas en la fe. Amén. Porque Dios tiene un plan bueno para cada uno de nosotros. La iglesia dice amén a eso. Número 5. Derrota las dudas al tener confianza en Dios. Uno debe de aprender a tener confianza en Dios. Sin confianza uno no puede ver el poder de Dios. Uno no lo puede ver. Si uno no tiene confianza en Dios y en su palabra, uno no va a ver los resultados de eso en la vida de uno. Y uno debe de creer que lo que Dios está hablando en uno es algo bueno. La Biblia dice en Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. No caminemos en temor, no caminemos en incertidumbre, no caminemos en duda. Caminemos creyendo de que Dios tiene algo bueno para nosotros. Porque si uno presta atención a lo que Dios ha hecho en la vida de uno, lo que Dios está haciendo, se recuerdan al comienzo de este mensaje les dije que la duda es lo contrario a la confianza, y les dije que dudar de lo que Dios hace, puede hacer y desea hacer sobre uno, se convierte en el enemigo del destino de uno.
Uno derrota las dudas al tener confianza en Dios. Cuando oras, ora con confianza. Cuando lees la palabra, léela con confianza. Cuando estás escuchando la palabra, escúchala con confianza. Cuando respondes a la palabra, responde con confianza, creyendo que Dios está haciendo algo poderoso sobre tu vida. Y lo último, de acuerdo a mis notas, ya este es el número 6. Si usted tiene 7 o 8, me pasa las notas a mí, por favor. Número 6. Establece confianza en Dios al no dudar de su obra y de su presencia. Es la forma como establecemos confianza en Dios. Cuando no dudamos de su obra y de su presencia. Independientemente de lo que el hombre diga, Dios está ahí presente. Independientemente de cuál sea la adversidad o el reto que estés teniendo, Dios está ahí presente. Dios no desaparece, Dios está ahí presente. Y lo podemos ilustrar con este famoso pasaje del Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 26. ¿Se recuerdan de este pasaje? Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Perdón, Mateo, no es Marcos, es Mateo 14. Disculpen. Mateo 14, versículo 26. ¿Se recuerdan qué es lo que está pasando ahí? Ha habido una gran tormenta. Los discípulos, ustedes saben que el mar de Galilea en realidad no es un mar. No es un mar, es un lago. Y para que se haya dado una tormenta y luego nuevamente si hay vientos fuertes y todo eso, pero esto fue una cuestión sobrenatural que se dio ahí. Y dice el versículo 26, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, recuerden que estaba viendo una tormenta, diga conmigo, tormentas. Recuerde esto, cuando uno está pasando por alguna tormenta en la vida, la percepción de uno puede ser afectada. La percepción tiene que ver cómo veo, cómo percibo, cómo analizo lo que veo, a qué conclusión llego después de haber analizado lo que veo o lo que siento o lo que estoy percibiendo. En ese momento, los discípulos, de acuerdo a la palabra, ellos dice el versículo 26. El versículo 24 nos narra, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Diga conmigo, se encontraban en problemas. No hay peor cosa que encontrarte en una tormenta en medio de un lago, de una laguna. Porque la única manera de salir de la tormenta es irte corriendo rápido a la orilla, lo cual no puedes hacer. Y remando rápido a la orilla, lo cual no puedes hacer en ese momento. Dice que se encontraban en una tormenta, en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! ¿Se dan cuenta? La percepción de ellos fue afectada. En realidad no era un fantasma caminando hacia ellos, era ayuda caminando hacia ellos. Pero las tinieblas quieren que uno vea otra cosa. Era la ayuda, era Jesús caminando hacia ellos, pero ellos piensan que es un fantasma. Y gritaba. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo.
tengan ánimo, yo estoy aquí. Aleluya. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Uno establece confianza en Dios al no dudar de su obra y de su presencia. Pedro necesitaba, miren esto, Pedro necesitaba algo para alentar su confianza. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? En el versículo 28 vemos entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti. En otras cosas, di la palabra, Señor, y yo voy a ir hacia ti. Si eres tú, di la palabra. Lo cual el Señor hizo. Pedro oyó la palabra y Pedro creyó, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas hacia el Señor con la invitación que le hizo Jesús. Yo creo que el Señor hoy a cada uno de nosotros, aún en medio de una situación o algo, en medio de que si el enemigo quiere traer un doble pensamiento, el Señor nos está diciendo: soy yo, confía en mí. Él está diciendo: aquí estoy presente. Pero si se dan cuenta, ese mismo pasaje nos ilustra también de que entró un segundo pensamiento que causó que Pedro comenzara a hundirse. ¿Se recuerdan el principio que les dije? Para crear duda en uno, ¿qué es lo que hacen las tinieblas? Agregan otro pensamiento al lado del pensamiento de lo que Dios ha dicho. Si Dios dice victoria, agregan el pensamiento derrota. Si Dios dice abundancia y provisión, agregan el pensamiento escasez y limitación. Si Dios dice salud, agregan el pensamiento enfermedad. Ese segundo pensamiento hizo que Pedro se hundiera. Y por eso el Señor le dijo: ¿por qué dudaste de mí? Pongan por favor ese versículo 31 y se ponen en pie, por favor. Dice el versículo 31: de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿No creen ustedes que Jesús es maravilloso? ¿Cuántos piensan que Jesús es maravilloso? Imagínense, aún uno en momentos de duda, Jesús extiende su mano. Dice que Jesús extendió su mano, extendió la mano y lo agarró. Pedro se estaba hundiendo. Muchas veces nos podemos encontrar en circunstancias que sentimos que nos estamos hundiendo. El Señor extendió la mano, sujetó a Pedro. En la Biblia de las Américas dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque la duda es lo que agrega ese segundo pensamiento a lo que Dios ha dicho. Pero así es como destruimos al gigante de la duda, haciendo que entre la fe viene por el oír. Lo que entra en uno va a determinar lo que va a salir por la boca de uno. Las decisiones van a ser basadas en la fe o en el temor. Uno derrota las dudas al tener confianza en Dios, y uno establece confianza al no dudar de su obra y de su presencia. Nunca dudes de lo que Él ha dicho que puede hacer contigo, a través de ti. Nunca lo dudes. Nunca dudes lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha establecido, independientemente de qué le está pasando a uno. No dudemos. No dudemos, no permitamos que las tinieblas nos pongan en ese estándar, porque en Santiago 1:7 dice
no piense tal persona que recibirá cosa alguna de parte de Dios.